Muy bien, finalizó la cadena nacional. Allí están las imágenes de lo que está sucediendo en este momento. Está Fernando Alonso en el lugar. Fernando. Cecilia, aquí estamos en el Salón de las Mujeres Argentinas. La presidenta se retira en estos momentos, pero la presidenta va a hacer una recorrida por 3 salones donde la verdad hay una cantidad de militancia importantísima. 3 salones repletos, como se ven en las imágenes. Y este acto que fue realmente importante para todo el interior del país. Porque la magnitud de esta prórroga, porque la magnitud del dinero que se prorroga a las provincias endeudadas con la nación, con este plan de desendeudamiento que anunciaba la presidenta, porque no son unas o dos provincias, porque son 17 las provincias que se acogen a este sistema, realmente es muy importante. Bueno, aparece la presidenta de la Nación en imágenes, la ven ustedes ahora ya en el primer salón. Vamos a ver si tiene micrófono a mano como para hablarle a la militancia, que espera un contacto un poco más cercano que el que se la puede dar a través de las pantallas que se encuentran en los distintos salones. Bueno, muy importante además este reconocimiento a las trabajadoras de amas de casa, no solamente en la reglamentación de la ley, sino en una tarjeta que personaliza a las trabajadoras con todos sus datos y además que da el derecho particularmente para poder utilizarse en el subsidio al transporte. La tarjeta SUBE concretamente. Bueno, va a hablar la presidenta en uno de los salones. Vamos a ver qué les dice. Y estaremos escuchándola un poco nada más. Aquí hay empresarios que queremos tomar contacto con ellos. Hay sindicalistas también. Está Antonio Caló. Vamos a poder ver si hablamos con él. El vicepresidente de la UIA aquí presente. Legisladores, gobernadores que han salido rápidamente, particularmente los gobernadores de este Salón de las Mujeres, ¿no? Ministros que flanqueaban a la presidenta. Casa Miquela por un lado por el tema del transporte y la devolución de las retenciones a cerca de 20.000 pequeños productores. Bueno, primero quiero felicitarlos por el día de ayer. Sé que muchos de ustedes deben haber estado en los plenarios debatiendo, participando, criticando, que está muy bien porque son jóvenes. Y además, como dijo Carlos Zanini, lo único nuevo que se ve en la Argentina es la cara de ustedes, los jóvenes, por sobre todas las cosas. Todos los demás y en realidad me incluyo, somos figuritas repetidas. Pero yo quería pedirles, ustedes deben haber seguido recién las medidas que estábamos presentando seguramente por la pantalla. Yo quería pedirles muy especialmente a toda la militancia, jóvenes, porque también sé que no tan jóvenes fueron, pero ojo, que la juventud no es un estado cronológico solamente. Cuando Néstor se nos fue tenía 60 años, pero era más joven que muchos de 20 o 30 que andan por ahí hablando pavadas. Y será por eso que cuando ayer los veía a través de imágenes televisivas
o distintos compañeros me contaban de las experiencias y lo que hoy estábamos hablando acá, que se puede multiplicar por todas y cada una de las medidas, de las políticas, de las realizaciones, de los hechos, de las obras que tenemos desde el año 2003 en adelante, más todo lo que todavía nos falta. Miren, si no recién le estábamos entregando, recién, ¿hoy qué día es? 28. Hace 11 años y un día, 11 años, ayer cuando yo los veía a ustedes, yo estaba en Río Gallegos y anoche cuando estaba en Olivos, tarde, serían las 10:30 de la noche, estaba sentada con mi hija Florencia cenando, estábamos las dos solas, y miré el reloj involuntariamente y eran las 10:30 de la noche. Y le dije a Florencia, Florencia, ¿te acordás hace 11 años a esta hora? Tu padre y yo, junto a otros miles y miles de santacruceños, estábamos recorriendo las calles de Río Gallegos porque habíamos entrado al balotaje, a la segunda vuelta. Y Florencia me dice, ¿cómo no me voy a acordar, mamá, si hoy encontré una foto de papá y tuya con las camperas que tenían los dos ese día? Hasta se acordaba de las camperas. Yo una campera colorada y él la campera y él con esa campera gastada con la que iba también por cábala a todas las elecciones. Y fíjense, yo me ponía a pensar ese 27 de noviembre que nos ponía indefectiblemente a la puerta de la presidencia, porque así lo indicaban los números, la realidad y la lógica. Hubiera sido impensable. Hasta intentaron deslegitimarnos desde el principio. A veces pienso qué injusta que fue la historia con él. Porque a mí me permitió ser no solamente la primera mujer presidenta reelecta, además, con la mayor cantidad de votos, sino que, pero a él, que vino a cambiar la Argentina, a él, pero si él no hubiera descolgado el cuadro de Videla, yo no podría haber colgado el del Che acá en la Casa de Gobierno. Guarda. Y esto hay que entenderlo como proceso histórico. Las cosas no se dan así, porque sí. Para poder llenar esta sala de patriotas latinoamericanos, del Che Guevara, de Evita, de Irigoyen, de Lisandro de la Torre, de Emiliano Zapata, fue necesario que él hiciera otras cosas y, fíjense, se fue sin ser votado. Se fue apenas con el 22% de los votos que obtuvo, pero se fue con el eterno reconocimiento de la historia y de millones de argentinos a los que le cambió la vida. Esto nos trae como militantes y como cuadros políticos una primera enseñanza.
tenés razón, pero ¿sabés lo que pasa? Tenés razón, no se fue. Pero ¿sabés lo que pasa? No puedo, me cuesta separar, y está mal que lo haga porque debería primar en mí mi condición de cuadro, pero al mismo tiempo soy compañera de él. Como cuadro político debo decirte que tenés razón, pero como compañera la ausencia se siente y mucho. Por eso es importante mirar la historia como un proceso político, no como un proceso electoral de votos, porque también antes que él, no voy a hacer nombres porque no importa, debemos acostumbrarnos a analizar sin nombres, sabiendo a qué nos referimos, pero sin nombres, porque cuando uno pone el nombre, el partido, después te contestan y se arma todo un conventillo que sirve para esconder la verdadera discusión y no discutir las cosas que importan. Él fue votado por el 22% y después vino uno que fue votado por el 50 y pico por ciento o el 50%. Por eso, y miren cómo terminó, por eso les digo, primera conclusión como cuadros políticos y como militantes, comenzar a mirar la política como proceso histórico, no como una fotografía fija, no como una película que empieza cuando uno llega y termina cuando uno se levanta de la butaca. La política es otra cosa. La política es sentirse parte de un proceso y de un proyecto colectivo que no empieza ni termina en uno, sino que se encarna fundamentalmente y debe empoderarse en el pueblo. Por eso, no, el pueblo son ustedes y todos los otros argentinos que están afuera de esta casa de gobierno. Dame un pañuelito. No. Entonces, lo que tenemos que hacer como militantes, como cuadros políticos, gracias, como militantes, como cuadros políticos, es explicar estas cosas que ustedes vieron hoy aquí, todas las demás, pero no solamente entre nosotros o a los que piensan lo mismo. Ir casa por casa, amigo por amigo, aun cuando sabemos que no piensa como nosotros, no desde la ofensa o desde la pelea, sino desde la humildad. Y además con palabras sencillas, por favor, ni con cuestiones esotéricas que la gente no entiende. Hablarle de las cosas cotidianas, de las cosas que le pasan a la vida. Si vos le explicás que fulanito, porque es opositor, no. Explicar lo que expliqué yo cuando vemos claramente cómo se desfasa el precio de un artículo de primera necesidad cuando se toman determinadas medidas. ¿Cómo fue la verdadera historia de la Argentina? Hay que contarlo porque no se sabe. No lo saben muchas veces los cuadros superformados, se los puedo asegurar. No crean que yo me las sé todas, al contrario. Todos los días sigo aprendiendo y todos los días me sigo asombrando del nivel de deformación y de penetración cultural. El otro día, sé que Zanini me cargó, ayer en el plenario, porque fíjense, ustedes que me dicen que me deben tener como un gran cuadro político, yo dije, no, el de más responsabilidades, que es otra cosa, tal vez. Fíjense lo que dije yo el otro día, cuando Perón se cayó, pero yo lo dije inconscientemente porque me incorporaron que Perón se cayó. Perón no se cayó, está ese famoso sketch de Peter Capusotto, que también contó Carlos, que va Capusotto en el 55, en el bondi, y se cae del bondi. No, a Perón lo derrocaron. A Perón lo derrocaron, a un gobierno constitucional que fue derrocada. Sin embargo, en mi lenguaje, en mi semiótica, yo incorporé que Perón se cayó. Y ustedes dirán, ¿es una cuestión semántica? No, es una cuestión semiótica de interpretación. Porque cuando digo se cayó, es que le atribuyo a él las responsabilidades de haberse caído. Cuando alguien se cae, es responsabilidad porque tropezó, porque le pasó algo. Cuando lo derrocaron, fue por objetivos claros y concretos de terminar con las políticas que se estaban llevando adelante.
Por eso digo que hay que organizarse como se organizaron ayer. Pero además tenemos que organizarnos de esa manera, de la misma manera que lo hicieron para las emergencias, para ayudar a la gente en las inundaciones, en lo que pasó hace poco también en Neuquén, donde viajaron muchísimos jóvenes a ayudar, o cuando viajaron también a Catamarca. Debemos organizarnos para salir como verdaderos predicadores, para difundir claramente, con alegría, estas políticas, estos hechos, estas realizaciones, estas obras, casa por casa, frente por frente, sea en el frente barrial, en el frente universitario, en el frente sindical, en la calle, frente a cada uno, sin ofensas. No necesitamos, ¿saben cuál es la diferencia? Nosotros no necesitamos criticar a nadie. ¿Saben por qué los demás nos critican tanto a nosotros? Porque no pueden mostrar nada de lo que ellos hicieron. Nosotros tenemos un montón de cosas para mostrar. Entonces, podemos salir. Ellos solamente pueden criticarnos por eso, porque no pueden exhibir cuáles fueron los logros, las grandes inclusiones, las grandes transformaciones, los grandes cambios. Nosotros tenemos un listado inmenso para exhibir, que hemos cometido errores. ¿Cómo no vamos a cometer errores? Pero si nosotros hacemos el balance que se debe hacer en toda actividad política, es infinitamente superior el grado de aciertos y el grado de inclusión que hemos logrado. Por eso tenemos que salir no a criticar a los demás, sino a contar lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que es más importante, lo que falta hacer todavía y que es mucho, por cierto. Explicarle a la gente, como lo hacía yo hace unos instantes. No digamos eso, porque ese vamos por todo lo utilizaron en contra nuestra, semióticamente, si se me permite, como diciendo que nos queríamos quedar con todo. ¿Con todo de qué? Si lo único que hemos hecho es ampliar derechos, dar derechos, reconocer derechos y mejorar la vida de los argentinos. Yo diría, nunca menos. Me gusta mucho más. Me gusta mucho más. Me gusta mucho más. Y entonces, mis queridos compañeros y compañeras, organizarse territorialmente, organizarse doctrinariamente también, que no significa ir con un librito, como en la época nuestra nos querían hacer aprender de memoria. Hoy otro es el mundo, otro es la Argentina. Tenemos que ir a partir de nuestras propias experiencias, de nuestras propias realizaciones, de lo que hemos hecho, a difundir la alegría de lo que hemos hecho. Y yo confío en ustedes. Confío en ustedes como no confío en nadie. ¿Y saben por qué? Porque el compromiso con el futuro lo tienen ustedes. Y porque además, por sobre todas las cosas, los jóvenes son los que están más allá de todas las vanidades, de esta feria de vanidades que recorre a todos los sectores y en la que todos formamos parte. Ustedes son muy jóvenes y acá hay más grandes. Yo los he visto de 14, de 15, los he visto el frente secundario. Ahí están. Y a los más grandes les digo que ojo, porque eso los van a controlar mucho y son los que les van a pedir cuentas. Gracias, gracias y hasta siempre. Mucha fuerza. La palabra de la presidenta Cristina Fernández en uno de los salones de la Casa de Gobierno. Volvemos a tomar contacto con Fernando Alonso. Fernando, adelante.
Pablo, fue el Salón de los Patriotas, donde habló la Presidenta de la Nación directamente a la militancia. Ahora sigue caminando, va hacia otro salón. No tengo todavía el nombre del salón al cual va a arribar la Presidenta de la Nación, pero acaba de hablar en el Salón de los Patriotas. Ahora se dirige, gracias Gastón Zulay, al Patio de las Palmeras. Ahí vemos totalmente colmadas las galerías de la Casa de Gobierno, llena de militancia, como pocas veces se lo ha visto. Ahora al Patio de las Palmeras, desde temprano ya había chicos con banderas esperando la palabra de la Presidenta de la Nación. Hace instantes hablamos con Antonio Caló, una nota que ya se encuentra en nuestro servicio de noticias y que vamos a escuchar y a ver luego en las próximas emisiones. Al margen de saludar a los trabajadores para el 1 de mayo, Caló dio definiciones importantes, precisas, con relación al nivel de pobreza y a la decisión de algún sector del gremialismo de convocar a un nuevo paro. Pero eso será en las próximas emisiones de Visión 7, en un diálogo que recién acabamos de tener con el titular de la CGT, Antonio Caló, quien también habló de la situación de los trabajadores de ESMATA, de las plantas automotrices en la provincia de Córdoba. Patio de las Palmeras, ovacionando a la Presidenta de la Nación y las palabras de la Presidenta que va a empezar de un momento a otro nada más. Vamos a ver qué dice, haciendo referencia, otra vez hablándole a la militancia, haciendo referencia... Gracias. A ver qué le dice ahora. Muchísimas gracias. En realidad voy a sacar esto porque quiero verlos a todos, ¿no? Si no, no puedo verlos. Acá sí los veo a todos. Hermoso, hermoso, hermoso Patio de las Palmeras. Yo también los amo y mucho. Recién, charlando con los otros compañeros, hablábamos de la necesidad de organizarse, de unirse. Lo planteé hace mucho tiempo y tomaron esa consigna en Unidos y Organizados para fundamentalmente agruparse con todas las diferencias y matices que siempre hay en toda la militancia. Son años muy particulares estos que hemos vivido, años que hemos recorrido juntos, grandes conquistas populares impensadas. Impensadas en el año 2003, que pudiéramos lograr las cosas que hemos hecho. Pero también tenemos que seguir trabajando con mucha dedicación y con mucha organización para empoderar a la gente de esto. Esto tiene que ser claro. Yo quiero dejarles, no la instrucción, sino la sugerencia fundamental de empoderar a la gente de cada uno de los derechos que hemos generado en esta década, de cada uno de los avances. Es central también que la juventud se abra, que sus dirigentes hablen, que sean conocidos, porque los van a estigmatizar. Siempre hubo estigmatización sobre los jóvenes que participan en política. Ha sido histórico. Yo creo que fue desde mayo de 1810. Cuando Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más se notó en la época que también me tocó a mí ser joven como ustedes y militar. Este viernes 1 de mayo se cumplen 40 años de un momento trágico en nuestra historia del peronismo, que fue el desencuentro de Perón con los jóvenes. Un desencuentro que yo lo viví muy cerca también en la juventud y en la facultad, cuando me peleé con varios compañeros, porque era una de las que sostenía que la conducción de Perón no podía discutirse
y que no podíamos enseñarle a quien había conducido al pueblo desde el año 45 y desde el exilio a todos los triunfos, más allá de los aportes que esa juventud había hecho para el retorno de Perón a la patria, indiscutible. Pero siempre hay que acordarse de una cosa: los responsables del cambio son los que quieren el cambio. Nunca podemos echarle la culpa a los que no quieren el cambio de que nos hagan equivocar. Por eso tenemos la obligación de no equivocarnos. Tenemos la obligación de comprender, a salir a difundir nuestra tarea de que nuestros jóvenes sean conocidos, que no sean estigmatizados. Aquel encuentro fue trágico para el peronismo, pero fue más trágico para el país, porque permitió después que durante décadas, salvo breves interregnos, la juventud no se acercara a la política. Lo hizo con el advenimiento de la democracia, pero rápidamente, por hechos que son de público y notorio conocimiento, se perdió aquello también. Y nosotros, a diferencia de otros movimientos políticos, hemos logrado que miles de jóvenes se incorporaran a la política, no desde un movimiento, desde un gobierno que recién empieza, sino desde un gobierno que va a cumplir 11 años de gestión el próximo 25 de mayo. Por eso, yo les contaba que discutía con algunos compañeros con los cuales terminé peleada. Muchos de ellos no están, porque, bueno, se discutía la conducción de Perón. Esto era ni más ni menos. Y más allá de personajes, y más allá de determinadas cosas, la historia marcaba claramente que la intención, fíjense, si uno lee el plan económico de José Gelbar, era un plan francamente transformador y casi les diría revolucionario. Sin embargo, desde nuestras propias filas se lo acusaba de burgués y de pequeño burgués. ¿Te acordás, Parrilli, no? Vos te acordás. Vos, Cuervo, no digas nada porque ni existías. Pero fíjense lo que son las cosas. Fíjense lo que son las cosas. Y muchas veces, cuando por ahí nos quieren correr por izquierda, porque hay una característica siempre en el peronismo. Al peronismo siempre te quieren correr por izquierda y por derecha. Bueno, cuando te quieren correr por derecha y por izquierda, es porque, quédense tranquilos, estamos exactamente en el lugar que tenemos que estar. Es una fórmula que no falla. Es una fórmula que no falla. Yo siempre lo comparo eso con el termómetro. Cuando vos tenés fiebre o no tenés fiebre. Ponés el termómetro. Si la derecha dice que sos un intervencionista, estatista y no sé qué otros istas, como he escuchado decir en un acto el otro día al que nos acusaron casi de pertenecer a una organización armada, y del otro lado, de los que presuntamente son los más combativos, los que combaten el capital, pero que nunca les pasó nada, porque aparte, dicho sea de paso, no sirven a nadie. No hay que silbar, porque cuando uno silba no escucha lo que el otro dice y no puede contestar. Mejor es quedarse callado y poder escuchar y poder contestar. Porque, ¿sabés qué? Las peleas y las luchas históricas no se ganan ni con silbidos, ni con abucheos, ni con gritos, ni con insultos. Eso es lo que no se comprendió aquel 1 de mayo. Las luchas históricas se ganan con trabajo, organización y junto al pueblo. Siempre junto al pueblo. Y hoy, nuestra tarea como militantes
como decía recién en el otro patio, de adoctrinar, de explicar esto a la gente, de también ir a los supermercados para que Precios Cuidados sea respetado por todos y cada uno de las cadenas productivas, para que la gente sepa, para que la gente, empoderar a la gente. A ver, mis queridos compañeros, ¿a quién más que a la presidenta le puede importar que la gente tenga poder adquisitivo? Entonces, ¿qué es esto de que culpa del gobierno fulanito aumenta el precio o lo cambia? Por Dios, estamos garantizando el consumo. Hoy mismo hemos presentado un nuevo fondo para préstamos para las empresas, pero ustedes pudieron ver las curvas de cuánto le prestan a ustedes para consumir y cuánto le prestan a los otros para producir. Entonces los otros hacen lo que hacen porque los otros financian el consumo, que es mucho más fácil de obtener y con mucho más rentabilidad. Por eso son cosas que tenemos que aprender para que no nos quieran meter el perro y decir que esto aumenta porque interviene el Estado. Menos mal que hay Estado en la República Argentina, porque cuando no hubo Estado, menos mal que hay Estado en la República Argentina. Cada vez que el Estado se retiró, el pueblo fue devastado. La retirada del Estado puede ser por dos motivos. Una, por lo que le pasó a Perón en el 55 cuando lo derrocaron. Allí el Estado fue suplido y comenzó la etapa del liberalismo, luego vino algo desarrollista, pero finalmente vino la dictadura y terminó arrasando con todo. Y luego vino durante los 90 el más terrible liberalismo. Allí el Estado no estaba por decisión de quienes conducían la nación o el Estado para que no estuviera, porque la decisión de que el Estado no esté es también una decisión política. ¿Y esta semana qué pasó? Esta semana pasada, que fue una semana maravillosa, el Congreso de la Nación sancionó la ley que marca la recuperación definitiva de YPF para los argentinos, de la soberanía hidrocarburífera. Que nos permitirá a los argentinos, allá por el 2019, tener autoabastecimiento, que permitirá que las provincias organizadas junto a la nación, porque ninguna provincia se va a salvar sin la nación, como tampoco la nación se salva sin la articulación con las provincias, vamos a lograr ese autoabastecimiento. También en la estación Sáenz Peña, allí en 3 de febrero, inaugurábamos la nueva línea de ferrocarriles de San Martín, otro hito también en nuestra historia. Fue una semana de recuperaciones. De acá lo miro a Mariano Recalde, que conduce Aerolíneas Argentinas y que ha permitido también recuperar nuestra línea de bandera con orgullo y convertirla en una empresa que hoy brinda servicios a todos los argentinos, lo que nos costó, no solamente en términos económicos, sino en términos de organizar y de que todos los que trabajan comprendieran que estaban trabajando precisamente para una empresa que es de todos los argentinos. Por eso también hoy le devolvimos a los productores de trigos pequeños que se inscribieron las retenciones que le habían efectuado a un promedio de 20.000 pesos por cada productor. Y ustedes me dirán, ¿y por qué le damos 20.000 pesos a cada productor si en realidad ganan plata y todavía hay gente que no tiene comida, techo, trabajo? Sí, es cierto. Pero son también las decisiones que hay que tomar en el Estado. No todo es tan simple ni todo es tan lineal. Necesitamos también
estimular para que se siembre trigo. Pero yo les pido a todos esos que tienen su vida solucionada, que piensen un poco más en el otro. Y ustedes tienen que ser, claro que la patria es el otro, lo que pasa es que algunos a veces se olvidan. Por eso tenemos que estar nosotros para recordarlo, que la patria es el otro. Y fundamentalmente, y para terminar, agradecerles a todos y a todas este acompañamiento, este esfuerzo, esta convicción, esta solidaridad de todos los días que retemple el espíritu y dan ganas de seguir adelante. Muchas gracias, los quiero mucho a todos. Que Dios los guarde y los cuide a todos. Muchas gracias. Tomamos contacto una vez más con Fernando Alonso, allí desde la Casa de Gobierno. Fernando, te escuchamos. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Acaba de terminar la presidenta de la Nación. Todavía sigue saludando. Bueno, la presidenta ya directamente se retira. No eran 3 los salones, finalmente fue el Salón de los Patriotas y el Patio de las Palmeras, donde ha hablado la presidenta. Un discurso, los dos discursos, totalmente de corte militante. La presidenta, al igual que Zanini ayer en el Mercado Central, ha hecho discursos totalmente militantes. Llevar el mensaje, convencer. Y en el cierre de su discurso por cadena nacional, ustedes habrán visto que ella también volvió a hablar de quien la suceda, el país que va a recibir. Bueno, son todos mensajes, pero particularmente en un recorrido desde ayer en el Mercado Central y hoy la presidenta que todavía se despide, bueno, con este carácter de discurso militante, de comenzar a trabajar, claro, de cara a las elecciones y todo lo que se viene. Ustedes en Estudios Centrales. La actividad entonces de la presidenta Cristina Fernández, primero encabezó este acto que compartimos y luego en 2 salones allí le habló, como bien decía Fernando Alonso, a la militancia directamente.